Bienvenidos chicos, una vez más a su clase virtual del curso de álgebra. Nuestra última clase del curso de álgebra. Semana que viene, así un viernes como hoy, estarán dando su examen ya. Entonces, hoy es nuestra última clase de álgebra y lo que venga en este tema, que es funciones, más unos problemas adicionales, que es de eh, inecuaciones y ecuaciones, va a ser lo que vendrá en los temas de tu examen de diciembre. Muy bien. Entonces, esperemos que podamos acá acabar bien este año, ¿no? Hay justamente regalitos en este año, en esta parte final. Regalitos. ¿Cuáles van a ser los regalitos? Pues ya tú te vas a dar cuenta, ¿no? Tema funciones, ahí está. Y nuestros regalitos, regalones, ¿no? Que van a llegar. Cortesía de la casa, ¿ya? Regalitos, profesor, no entiendo yo. Ya, en eso no te vas a dar cuenta. En eso no te vas a dar cuenta. En eso no te vas a dar cuenta. En el examen y este video te vas a dar cuenta de los regalitos. Muy bien. Por acá, funciones, entonces. Vamos a empezar con funciones. A ver, para entender funciones, lo siguiente se determina. Cuando yo tengo funciones, quiere decir que un valor determinado genera otro valor. Eso es una función. Como tienes un valor que te genera otro valor. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo la función f de x igual a un 5x más 4, por ejemplo. Una función es esto. ¿Por qué función? Porque tiene una operación matemática en la cual a partir de un valor genero otro nuevo valor. No, esto puede cambiar. Esta función matemática puede cambiar. Puede ser una función lineal, cuadrática, cúbica, etc. De una parábola, de una circunferencia, de infinitas funciones. O son operaciones matemáticas. Pero la idea general es que a partir de un valor yo genero otro. Por ejemplo aquí, para x, 1, entonces yo reemplazo, ¿no? Aquí en el plazo x1, como un polinomio, ¿no? Entonces aquí x1 sería 5 por 1 más 4, sería 9. Entonces acá mi función, evaluada en 1, me resultaría 9. Si yo tengo a x, que lo reemplazo con un valor de 2, por ejemplo, entonces mi función, para evaluarla en 2, me resultaría 5 por 2, 10, más 4, 14. Ahí está. Para un x3, ¿no? Pueden ser valores consecutivos o pueden ser valores diferentes. Pongámosle otro valor, 5, por ejemplo, ya. Valores diferentes. No es necesario que sean consecutivos. Para x5, reemplazo aquí de nuevo. Entonces sería f evaluado ahora en 5. Sería 5 por 5, 25, más 4 sería 29. Ahí está. Entonces, eso es una función. Implica que a partir de un valor yo genero otro. ¿Ya? Eso es la función. Entonces, ahora, ¿y qué tiene que ver esto acá que dice par ordenado? Ah, lo que pasa es que para funciones tienen reglas y principios básicos. Entonces, esos principios básicos debemos tenerlos presentes y analizarlos, porque lo vamos a usar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se establece esta idea del par ordenado? Lo que pasa es que una función se puede escribir como un par ordenado. Esto yo lo puedo escribir después como lo siguiente. Pongo la primera componente, que sería el valor que originó a la segunda, en este caso es el 1, y el resultado que obtuve fue el 9. Entonces, eso se pone acá al costado, como una segunda componente. Aquí también puedo escribirlo como un par ordenado. Mi primera componente, que es la que origina todo, que fue 2, y la segunda componente, que sería el resultado, el 14. Y acá lo escribo como un par ordenado. Mi primera componente, que sería 5, y originó a mi segunda componente, que resultó 29. Ahí está. Entonces, las funciones también se pueden escribir como pares ordenados. Ahí está. Entonces, por eso acá debemos precisar esta idea, ¿no? Entonces, por aquí, par ordenado. ¿Qué cosa es un par ordenado? Es un conjunto formado por dos elementos. Ahí está, como pueden ver, son dos elementos. ¿De acuerdo? Dispuestos en un determinado orden. Así es importante el orden, porque con eso tú recalcas que uno es un valor para X y el otro es un valor para Y, el cual es un resultado del primero, ¿no? En este caso es una función. Entonces, eso es para siempre va a recalcar el primer y el segundo componente. Hay un orden aquí entre sus elementos, no están por estar. Entonces, debido a este orden en sus elementos, yo puedo concluir lo siguiente. Aquí, no es lo mismo poner un par ordenado donde A sea A, B y otro par ordenado B, A. No es conmutativo, o sea, no es que se puedan alterar. En los dos, profesor, en mis dos elementos tengo a A y a B. Entonces, ¿sí tienen que ser iguales? No. Lo que pasa es que importa el orden en un par ordenado.
Al importar el orden, no puedo hacerlo conmutativo. No puedo intercambiar el orden y decir que es lo mismo. No es como la suma, ¿no? En la suma sí es conmutativo. 5 más 3 es igual a 3 más 5. No pasa nada. El producto también es conmutativo. 5 por 3 es igual a 3 por 5. No pasa nada. Son conmutativos. Se puede intercambiar el orden. Pero en el caso de un par ordenado no ocurre eso. ¿De acuerdo? Debido a que se genera un nuevo punto. Mira, podemos verlo acá, en un gráfico. Eso tú has hecho por trigo ya, pares ordenados, en gráficos. Tú esto ya lo has hecho. Por ejemplo, acá le pongamos que A valga un 3 y B valga un 5. ¿De acuerdo? A vale 3 y B vale 5. Para verlo con números. Entonces acá pongo 1, Pablito, 2, 3, por acá. 3, 4, 5. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 con el ajuste. Entonces, el primer par ordenado, la primera componente se establece en un eje X, ¿no? Entonces ahí está el 3. Y la segunda componente se establece en un eje Y. Ahí sería el 5. Yo acá intersecto esos dos puntos. Ahí está, los intersecto. Y estaría hallando este punto, que sería 3,5. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? B es 5 y A es 3. Entonces vamos a buscar ese punto ordenado. Ahora empezamos con 5, mira. El orden es importante. Entonces ahora, para mi X, esto ahora es 5. Y para mi Y, ahora vale 3. Aquí estamos. Y es evidente aquí, que este par ordenado genera un punto diferente al anterior. Ahí está. Este es el punto 5, punto y coma 3. Es un punto completamente diferente al par anterior. No es el mismo. No es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Por eso acá se nota, ¿no? No puedo decir que son iguales. A, punto y coma B, diferente de B, punto y coma A. Porque generan dos puntos distintos en un plano cartesiano. Ya, son los pares ordenados te generan una ubicación. Por eso es importante su orden de sus elementos. Al intercambiarse, genera otra cosa, algo nuevo. A menos que sean iguales, ¿no? A menos que acá sean iguales. Justamente a lo que viene acá, a continuación. Siguiente idea. Para yo poder decir que dos pares ordenados son iguales, solamente se va a poder decir esa idea cuando las primeras componentes sean iguales, ¿no? Yo puedo asegurar que un par ordenado es igual a otro par ordenado siempre y cuando sus primeras componentes sean las mismas. Y las segundas componentes también. La segunda componente con la segunda componente también tendrían que ser las mismas. Es la única forma de garantizar de que los pares ordenados son iguales. ¿De acuerdo? La única forma. Y finalmente acá, viéndolo en funciones, ¿no? Tercer punto, funciones, justamente lo que acá de me adelante, con lo que empecé a explicar aquí. En funciones, el primer componente indica el dominio. Ahí está. ¿Por qué el dominio? Porque son los que generan el valor para y. Por eso son el dominio. Porque a partir de ellos se genera el otro. Por eso son los que dominan, el dominante, el que genera el otro. Entonces, a partir de ellos se genera otro valor. Por eso aquí en el par ordenado, a la primera componente representa el dominio de la función. Y la segunda componente representa al rango de la función. O sea, los valores obtenidos. ¿De acuerdo? Eso es. Ahí está. Muy bien, listo. Entonces, ahí estamos con la expresión de par ordenado que lo vamos a usar en funciones. Y ahí está. Recuérdate, la primera componente representará al X y la segunda componente representará al Y. ¿No? Ahí está. Al rango de la función. Muy bien, listo. Vamos por aquí. A ver. Ajá, siguiente diapositiva. Avancemos, avancemos. Producto cartesiano. Eso también debo yo recordarlo para luego poder trabajar en funciones, ¿no? Son conceptos previos, así como fue el par ordenado, también el producto cartesiano es un concepto previo y también la relación. A ver, por aquí entonces, vamos a ver con el producto cartesiano. ¿Qué está ocurriendo? A ver, es el conjunto de pares ordenados, ahí está, mira, un producto cartesiano genera un conjunto de pares ordenados, formados a partir de dos conjuntos no vacíos, A y B, donde A pertenece a A y B pertenece a B. Ah, ok. Entonces, mira, en el ejemplo se va a ver más sencillo. Para poder formar un producto cartesiano, lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Sus conjuntos. Aquí hemos puesto A por B. El orden es importantísimo para que sepas cómo se van a distribuir sus pares ordenados que se van a formar. Es importante el orden en el cual tú ubiques a los conjuntos.
Entonces, el conjunto A por el conjunto B. Entonces, quiere decir que los elementos de A se van a distribuir con los elementos de B. Así es, y no al revés. ¿De acuerdo? Los elementos de A se distribuyen con los elementos de B. Eso es lo que quiere decir este producto. Entonces, sería el primero con el primero con el segundo, y aquí cambio de color, el primero con el primero, perdón, el segundo con el segundo con el segundo, por aquí cambio de color, el tercero con el primero, y el tercero con el segundo. Ahí está. Es una distributiva, ¿de acuerdo? De A partimos, porque es A por B, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra distributiva a partir de A. Entonces, 1 con M, 1 con N, 3 con M, 3 con N, 5 con M, 5 con N. Ese es mi producto cartesiano, ¿ya? Formando pares ordenados, debido a la distribución entre los elementos de los conjuntos. Eso es un producto cartesiano. Así de sencillo. No hay nada del otro mundo, ¿no? Simplemente te fijas tú quién con quién vas a multiplicar y luego se distribuyen. Si hubiera sido al revés, por ejemplo, hubiera puesto acá, ¿no? B por A, mira, B por A, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, ahora el que manda ya no va a ser A, sino va a ser B, porque es con el que estoy iniciando. Entonces, los elementos de B se van a distribuir en los elementos de A. Entonces, el primero con el primero con el primero con el tercero. Luego, para el siguiente valor, sería el segundo con el primero con el segundo y el segundo con el tercero. Y formaríamos acá esos valores. Vamos a armarlos. Ahora acá, abro llave. El primer valor sería M, punto y coma, 1. El siguiente sería M, punto y coma, 3. Cierro. El siguiente sería M, punto y coma, 5. Cierro, coma, N, punto y coma, 1. Coma, N, punto y coma, 3, coma, N, punto y coma, 5. Ahí está. Muy bien. Y acá cierro mi llave. Ahí está. Listo. Eso sería M, B por E, B por A, perdón. Ahí está, B por A. Muy bien. Ahora, haga comparo, si gusto, los elementos, ¿no? Mira, 1 y M. M y 1. A ver, según lo que te dije hace un instante, a ver si no antes que te me duermas, porque según acá si yo sigo hablando te vas a dormir antes de que te me duermas, ¿ya? A ver, antes que te me duermas, te digo acá lo siguiente. Vaya, Miguelito. Ya, gracias, papi. Ya. Y entonces aquí, yo aquí, mira, veo aquí lo siguiente. 1 con M, 1 con M, M con 1. Como te dije hace un instante, estos pares ordenados serán iguales, chicos. A ver, ¿te acuerdas? ¿Se entendió esa parte cuando te mencioné? ¿Serán iguales esos pares ordenados? ¿Qué crees? ¿Sí o no? A ver, antes que se me duerman. Por si sigo hablando, capaz se me duermen. Mejor pregunto de una vez. ¿Estos pares ordenados serán iguales, chicos? A ver. ¿Alguien tiene por ahí? ¿Sí o no? ¿Alguien se la juega? ¿Sí o no? A ver. ¿Serán iguales estos pares ordenados? ¿Qué creen ustedes? Ahí está el chat, muy bien. Acá Antonella se la juega por el sí. Mira, recuerden, ¿ah? Para que sean iguales los pares ordenados, ya, Del Piero dice que no, se la juega por el no. Para que sean iguales, recuerda que quedamos en que las primeras componentes tienen que ser iguales y las segundas componentes también tienen que ser iguales. Para yo decir que dos pares ordenados van a ser iguales, las primeras componentes, por ejemplo acá 1 y M tienen que ser iguales. Y las segundas componentes también tienen que ser iguales. O sea, M tiene que ser igual a 1. Pero en este caso, yo no sé si M sea igual a 1. No tengo esa referencia. No la conozco, no la tengo. Entonces yo no puedo acá asegurar de que sean iguales. ¿De acuerdo? No puedo asegurar que sean iguales. Ponte que M vale 5. Ponte que M vale 5. Supongo. Si M es 5, acá arrancaría con 5. Él arranca con 1, él arranca con 5. Él es 1, punto y coma 5, y él es 5, punto y coma 1. Entonces no podemos garantizar que sean iguales. ¿De acuerdo? No van a ser iguales. Aparentemente aquí, a primera vista, no puedo decir que son iguales, porque las primeras componentes y las segundas componentes no son las mismas. Entonces aquí la palabra sería no.
esto no sería igual. No sería igual. Aquí igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, 3 con m. Acá es m con 3. Está al revés, profe. Y ponte que m sea un valor diferente de, ¿no? De 3. Por ejemplo, ponte, si m fuera 3, bacán. Pero ponte que m no fuera 3. M fuera un 4, por ejemplo. Si m fuera un 4, acá arrancaría con 3 y él arrancaría con 4. Entonces son puntos distintos. Recuerda que en un plano cartesiano te vas a dar cuenta, ¿no? Si son puntos distintos, ¿por qué? Porque tienen sus componentes diferentes. Por eso son puntos distintos, porque sus componentes son distintas. Entonces no son iguales, ¿ya? No son iguales. Para que yo pueda garantizar que los pares ordenados son iguales, tienen que tener el mismo componente, ¿ya? Tiene que ser el mismo, ¿no? El mismo orden. Primero con el primero, tiene que ser igual. Si hubiera estado acá 1, bueno, acá, esto hubiera sido 3,5 y acá también 3,5, ahí sí yo digo, ahí son iguales. Porque la primera componente es la misma, la segunda componente es la misma. Pero si no está así, no puedo garantizar. ¿Está el 3 y el m? ¿Está el 3 y el m? Sí, pero el orden es importantísimo en un par ordenado. La primera componente tienes que revisarla. ¿Quién es y cuánto vale? La segunda componente también tienes que revisarla. ¿Quién es y cuánto vale? Para poder decir que son iguales. ¿Ya? De esa manera yo puedo garantizar que son iguales. Muy bien, listo. Entonces acá lo siguiente. No van a ser iguales. Por lo tanto, el producto de A por B es diferente al producto de B por A. Ahí está, queda como una propiedad. El producto de A por B diferente al producto de B por A. Porque, como te expliqué, para que puedan ser iguales, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente del otro y la segunda componente de uno igual a la segunda componente del otro. Listo. Siguiente idea. Aquí. ¿Esto qué cosa se refiere, profesor? N indica la cantidad de elementos del conjunto. Esto pasa cuando tú, por ejemplo, no quieres graficar, ¿no? Te da flojera. Y para algún problema por ahí te pueden preguntar cuántos elementos tiene. Y tú tienes flojera de hacer esta distributiva. No quieres hacer esta distributiva. ¿Cómo puedo hacer algo más práctico? Simplemente contando los elementos de cada conjunto y multiplicándolos. Aquí entonces, si yo quiero saber la cantidad de elementos que tiene este producto, P por A, recuerda que N indica la cantidad de elementos. En este caso, el conjunto sería B por A. Este es el conjunto, B por A. Muy bien, entonces este es mi conjunto B por A. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. A ver, profesor, él tiene 6 elementos. Demuéstrelo con su propiedad. Muy bien, ¿qué dice aquí? El número de elementos, no, cantidad de elementos del conjunto A. El conjunto A tiene 3 elementos. Entonces eso será 3. Y lo debo multiplicar, ahí está. ¿Con quién? Con la cantidad de elementos del conjunto B. El conjunto B para mí tiene 2 elementos. 3 por 2 sale 6. Entonces ahí está, se cumple la propiedad. ¿De acuerdo? Eso es una propiedad para indicar la cantidad de elementos que tiene el producto cartesiano. ¿Ya? Nada más, así de sencillito. Muy bien, relación. A ver, ¿qué cosa es relación? A ver, profesor, ¿cómo va esa idea de relación? Es mucho más simple todavía. Relación lo que es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Ya? Aquí el ejemplo. Tengo acá mis conjuntos M y N. Para hacer un producto cartesiano, lo que hago es multiplicar los elementos de los conjuntos. O sea, una distributiva, ¿no? Se distribuyen. Entonces acá M por N, primero con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Entonces, ahí y seguimos, ¿no? Entonces, va a formar a todos estos valores que están apareciendo aquí abajito. El producto de M por N. Ahora, yo al azar, completamente al azar, elijo aquí agrupar elementos de este producto cartesiano. Por ejemplo, al azar, 4 y 7. Ahí está. Pongo aquí 4, punto y coma 7. Y lo hago conjunto. Entonces, esto es relación. El conjunto formado a partir de los elementos del producto cartesiano es una relación. Esta es una relación ya. Otra relación, a ver acá. Otra relación. Al azar, completamente al azar. Aquí ubicamos, a ver, utilizo a él y a él. Pues. Ahí está. 5, punto y coma 9, con el otro par ordenado que sería 3, punto y coma 9, el otro par ordenado que sería 2, punto y coma 9, ahí está. Y lo cierro. Él sería una relación del producto cartesiano M por N. ¿Por qué? Porque sus elementos que lo conforman este conjunto forman parte del conjunto principal. Entonces, eso es una relación. Un subconjunto, porque ha sido formado por elementos del conjunto principal, es un subconjunto del producto cartesiano de
los conjuntos, ¿no? El producto cartesiano de estos conjuntos. Ahí está. Ya, eso es relación, nada más. Extraes al azar cualquiera de los pares ordenados que tienes aquí y lo pones entre llaves y eso es relación, porque es un subconjunto del conjunto principal. Eso es la relación, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se asocia relación, producto cartesiano y pares ordenados dentro de una función. Ahora sí, vamos acá. Vamos a asociar todo esto que estoy mencionando en lo que sería una función. Entonces aquí tenemos la definición de función. Muy bien, aquí lo siguiente. Es una relación entre dos magnitudes. Ah, ya. Aquí dos magnitudes nada más vamos a utilizar. Profesor, ¿qué cosas son magnitudes, profe? Magnitudes son todas aquellas cantidades que se pueden medir. Bueno, cantidades no, todas aquellas operaciones o sucesos, todos aquellos sucesos, ahí está, todos aquellos sucesos que se pueden medir, que se pueden calcular. Por ejemplo, la distancia se puede calcular, es una magnitud. El tiempo se puede calcular, es una magnitud. La velocidad se puede calcular, es una magnitud. ¿Qué más? El peso se puede calcular, es una magnitud. El calor se puede calcular, es una magnitud. La temperatura se puede calcular, una magnitud. Y así. Velocidad, ya está, ¿no? Velocidad, peso, ya está. No, y hay muchas más. Hay muchas más. Entonces, todo eso que se puede calcular son magnitudes. Todo lo que se puede calcular son magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces, es una relación entre dos magnitudes. Por ejemplo, podemos ponerlo que la distancia es igual a la velocidad. No, dice que acá por tiempo, por eso me dirán algunos, ¿no? Por lo que saben de física. Pero bueno, vamos a dejarlo en forma de una función. Entonces acá, más un valor constante, más un 7, por ejemplo. Entonces, esto ya es una ecuación planteada ya como función, ¿no? Esta operación sería la función, porque a partir de esta operación yo genero algo nuevo, entonces eso sería mi función, evaluado en velocidad, ahí está. Mi función evaluada en velocidad me generó distancias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos, ¿no? La representación de que a partir de una magnitud genero a otra. Es la relación entre dos magnitudes. Ahí está. Entonces aquí no, si f es una función de a en b, o sea, desde un valor a, yo genero un valor b, se representa como a, entonces b. ¿No? En este caso aquí a sería el velocidad y b lo que estoy obteniendo sería la distancia. Ahí está. ¿No? Sería la velocidad sería el valor de a, ¿no? Quien me genera los componentes de la función, y b el resultado, ¿no? Ahí está, lo que se obtiene. Muy bien. Si f es una función que depende de la variable x, ya, bueno, si acá hablamos a manera de x, y, como que es lo que trabajamos en los problemas, aquí x representará al dominio, ¿no? O sea, x representará a los valores que generan a la función. Ahí está, entonces aquí x sería nuestra velocidad, y lo que tenemos como resultado sería nuestro y en este caso. Ahí está. Evaluamos con x, y obtenemos valores para nuestra función. Esos valores para nuestra función son los valores de y. Ahí está. ¿No? Eso en cuanto a la vista matemática. Esto en cuanto a la vista matemática. Y ahora, a ver, debemos cumplir con ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas para que se cumpla la función. Eso que yo puse aquí el ejemplito, es verlo de lado, ¿no? Interpretando estas ideas de que uno depende del otro, uno genera el otro. Y ahora vamos a ver aquí, según lo que hemos trabajado ya hasta el momento. A ver, ¿cómo va la idea de una función? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de una función si no tengo la ecuación, ¿no? Si no tengo acá la ecuación. ¿Cómo yo puedo garantizar que es una función? Con las cosas que hemos aprendido hace un rato. Para que sea función, ¿de acuerdo? Hay dos cosas que tienen que cumplirse. La primera, de que la función tiene que estar incluido en el producto cartesiano. Y ya sabemos cómo hallar un producto cartesiano. Ya sabemos cómo hallarlo. Se supone que aquí, entonces tengo que yo tener los dos conjuntos, ¿no? Debo saber quién es el conjunto A, quién es el conjunto B, para poder generar el producto cartesiano y luego darme cuenta si mi función está incluida en ese producto cartesiano. Si no lo estará, no será función. Siguiente condición, es que si yo me topo con dos pares ordenados, esta es la más importante. Ojo, acá despierten, ¿ah? No se vayan a dormir acá. Justo en esta, no quiero que nadie se me duerma. Acá te quiero activo. Justo en esta te necesito activo. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasa aquí? Esta es la más importante. Para garantizar que dos funciones van a ser iguales, ¿de acuerdo? Tiene que cumplirse lo siguiente. Para la primera componente, si aparentemente genera un resultado diferente, porque la primera componente te va a generar la segunda componente, eso ocurre, ¿no? Aquí.
lo que yo reemplace en mi función genera la segunda. Entonces, la primera componente genera la segunda. ¿Ya? Ahora, como la primera genera la segunda, y aquí estoy observando que se ven diferentes, L es B y L es C, tenemos que concluir en esto, de que B y C tienen que ser sí o sí iguales. ¿De acuerdo? En toda función, para una primera componente, solamente arroja una única segunda componente. Por ejemplo, con la de la velocidad que te puse, ¿no? La distancia igual a velocidad más 5, no me acuerdo. Entonces acá, si yo reemplazo aquí la función, ¿no? F evaluado en V sería, bueno, aquí pongo los numéricos. Acá, caramba, caramba. Ya, entonces aquí yo tengo, ¿no? Para una velocidad de, por ejemplo, de 1, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mi función en 1 sería 1 más 5. 1 más 5, lo que sería 6. ¿De acuerdo? Esa es mi función a partir de la velocidad. Entonces, aquí, miren, chicos, para nuestro valor principal, ¿ya? Que sería el X, por así decirlo, viéndolo como un par ordenado, esto, si yo lo veo como un par ordenado, sería, ¿no? V, punto y coma D. Ahí está. La primera componente me genera la segunda componente. ¿Estamos de acuerdo? Viéndolo como un par ordenado, mi primera componente me debe generar a la segunda componente. Ahí está, ¿no? Este yo reemplazo acá con valores numéricos, lo sumo con el 5 y va a salir un valor para D. La primera componente genera la segunda componente. ¿Ya? Entonces, aquí. ¿Dónde está mi cebolas? Ya. Listo. Entonces, si mi primera componente genera la segunda, entonces aquí el par ordenado sería así. VD. Para velocidad 1, reemplazo mi función, 1 más 5 sería 6. Y si yo vuelvo a reemplazar con V1, esto va a seguir siendo 6. No, mi función no va a cambiar, va a seguir siendo 6. Porque está regido por una operación matemática. Y las operaciones matemáticas no se pueden alterar. No, los números no se pueden cambiar. Lo que tú reemplaces aquí y operes va a seguir siendo lo mismo. Acá reemplazo y F1 seguirá siendo 6. Vuelvo a reemplazar a mi velocidad con 1 de terco y me va a salir acá de nuevo 6. Reemplace las veces que reemplace, siempre va a salir la misma respuesta. No tiene por qué cambiar porque los valores numéricos son así. No, ya están ahí fijos. Tú reemplazas, se opera y va a salir lo mismo. No tiene por qué cambiar. No es que yo reemplace a la cuarta vez la velocidad 1 y me salga un 10. No va a pasar eso. No va a cambiar en el tiempo. Las veces que yo reemplace, acá F, la velocidad valorada en 1, acá F me sale, por ejemplo, ahora sí, me sale un 10. No, esto no se va a dar. Al reemplazarse, al ser de una operación matemática, va a seguir repitiendo el mismo resultado, va a seguir repitiendo el mismo resultado, va a seguir repitiendo el mismo resultado. Entonces, siempre para una función, el primer componente genera una única segunda componente, siempre. La primera componente genera una única segunda componente. Ahí está. Primera componente genera una única segunda componente. Esto no se va a dar nunca. Pues eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Aparte de que esté incluido, es importante que se cumpla siempre esto. Entre pares ordenados, si ves que se repite la primera componente, la segunda componente tiene que ser la misma. ¿Ya? Vamos a ver aquí. A ver acá al toque, con este ejemplito. A ver por aquí, entonces. A ver. Vamos por aquí. Me dice, ¿no? Sea el conjunto A, el conjunto B, y el producto cartesiano que se obtiene sería, ¿no? Eso que está aquí, ahí está. El primero con el primero, el primero con el segundo, ahí está su producto cartesiano, ya te lo han dado. Te preguntan si F1 es función, ¿ok? Entonces debo analizar estas dos cositas. Entonces primero acá, vemos si está incluido. La más sencilla, ¿no? A ver, buscamos. A, punto y coma 2, presente. Sí, presente, profesor. Muy bien. El punto B, punto 2, presente. Presente. Ahí está. El punto C, punto 1, presente. Ahí está. Entonces, los elementos de mi función forman parte del producto cartesiano. Entonces, acá está. F está incluido en el producto cartesiano. Ya está. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Los observamos nada más ahí. Tomamos lista, ¿no? Vamos y lo chequeamos si están ahí. Cumplió con la primera. Entonces, F1 sí está incluido en el producto A por B. Vamos con la segunda condición. Todo primer componente arroja una única segunda componente. A ver acá, primera componente es A,
me salió 2. Primera componente aquí es B, me salió 2. Primera componente aquí es C, me salió 1. Mis primeras componentes son diferentes. Aquí está A, aquí está B, aquí está C. Son distintas. Entonces, no tengo ningún problema. Esto de acá, este detalle ocurre cuando las primeras componentes son iguales. Aquí ninguna primera componente se repite. Entonces no tengo por qué preocuparme. Yo de acá de frente concluyo que sí es función, porque mis primeras componentes son diferentes. Profe, pero acá le sale 2 y le sale 2. ¿Eso se puede pasar? ¿Eso estaría bien? Claro, no hay problema. Por ejemplo, ponte que esta función sea la siguiente forma. F de x igual a x al cuadrado. Entonces, cuando yo reemplazo a x con raíz de 2, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Pues acá sería f de raíz de 2, o sea, sería raíz de 2 al cuadrado. Se va a la raíz con el exponente, quedaría 2. Ahora, si yo evalúo a f con menos raíz de 2, no es igual decir raíz de 2 y decir menos raíz de 2, son valores distintos. Una cosa es raíz de 2 y otra cosa diferente, menos raíz de 2, son valores distintos. ¿Qué ocurre aquí? Evalúo mi función, ahora con menos raíz de 2, sería menos raíz de 2 elevado al cuadrado. El menos, ¿no?, está aquí con todo un exponente par. Cuando un número negativo elevado a un exponente par, ¿qué pasaba ahí? Más grande acá, chiquito. Menos raíz de 2 y todo al cuadrado. Cuando un exponente es par, el número se vuelve automáticamente positivo. Siempre, todo exponente par vuelve positivo al número. Entonces sería raíz de 2 al cuadrado, se va a la raíz con el exponente, quedaría 2 también. Miren, dos valores diferentes para mi primera componente, o sea, para mi x, dos valores distintos para mi x, me arrojaron un mismo resultado para mi segunda componente. Y puede ocurrir. Aquí está el ejemplito. No pasa nada. Es normal. ¿Ya? Entonces, esto de acá sí es función porque acá mis primeras componentes son diferentes. Entonces, se cumple tranquilamente que para cada valor de A existe un único valor. Perdón, para cada primera componente existe un único valor para su segunda componente. Sí se cumple. ¿Ya? A ver, quiero ver aquí un ejemplo. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar todo. Y vamos a poner acá su solución que ya tenemos aquí. Ahí está. Se observa que F1 está incluido, ¿sí? Ahí lo chequeamos, si se cumple. Y acá gráficamente, vamos a ver, ¿no? A partir de los elementos, ¿no?, de mi primera componente, acá le han puesto A, eso sería la primera componente, ¿ya? Esto sería la primera componente, todos estos valores, a partir de primera componente, se genera B, segunda componente, ¿no? A cada elemento de A le corresponde una única imagen o segunda componente, ahí está, segunda componente B. ¿Listo? Acá pueden coincidir, ¿no? A me salió 2 y B me salió 2. Eso no hay ningún problema. Pueden coincidir en respuestas, pero son diferentes. ¿Ya? Son distintos. No hay ningún problema. Ahora, quiero ver aquí lo siguiente. Miren, toda función es una relación. Esto sí se cumple. Toda función es verdadero. Toda función es una relación. Porque mira, esto de acá es función, ¿no? Y los elementos que tiene la función forman parte de los elementos del producto cartesiano. Por lo tanto, al formar parte del producto cartesiano, es una relación. Recuerda que te dije, no, relación es todo conjunto formado a partir de los elementos del producto cartesiano. Y esto es un conjunto formado a partir de los elementos del producto cartesiano. Por lo tanto, sí es una relación. La función sí es una relación. Pero aquí el detalle, ¿no? Pero no toda relación es función. Claro, esto acá también. No toda relación es función. Vamos a ver aquí el detalle. Mira, aquí veamos. Por ejemplo, utilizo al B. B con 1, B con 2 y A con 3. Por ejemplo, utilizo esto. Armo aquí, ¿no?, mi F2. F2 con A, 3, B, 1 y con B, 2. A ver, ¿cumple con la primera condición de que esté incluido? Claro, porque acá están, pues, ¿no?, son elementos del producto, cumple con la primera condición, pero no cumple con la segunda, porque acá, primera componente es B y me arroja 1, primera componente B y me arroja 2, esto no se puede dar, las segundas componentes no pueden cambiar para una misma primera componente, esto no puede ocurrir nunca en una función, primera componente arroja una única segunda componente, si B arrojó 1, aquí B tiene que arrojar 1, no otro valor distinto. Entonces, esto deja de ser función, no es función. Entonces, como no es función, lo siguiente, no toda relación, porque esto es una relación, esto es